Ya. Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Crisanto Gómez Agüero, ya ingeniero Emerson Lizarbe. En esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es el diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito con criterios a las normas. El capítulo 2 está basado acerca de parámetros y elementos básicos de diseño. ¿Cuáles son los elementos básicos de diseño? El estudio de demanda, la velocidad de diseño en relación al costo del camino, la sección transversal de diseño y el tipo de superficie de rodadura. Pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva porque tenemos que ver lo que es el capítulo 2, lo que es el diseño geométrico. Lo que nos importa es el diseño geométrico, lo que es la distancia de visibilidad. La visibilidad, en este caso, el diseño se considera tres distancias: la visibilidad suficiente para detener el vehículo, la necesaria para que un vehículo adelante a otro que viaja a velocidad inferior. En el mismo sentido, y la distancia requerida para cruzar o ingresar a un camino de mayor importancia, la visibilidad de parada. En este caso, la visibilidad de parada es la longitud mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad directriz antes de que alcance un objeto que se encuentre de su trayectoria. Para efecto de la determinación de la visibilidad de parada se considera el objetivo inmóvil. Tiene una altura de 0.60 metros y que los ojos del conductor se ubica a 1.10 por encima de la rasante del camino. Acá tenemos la velocidad directriz, kilómetros por hora, tenemos 20 y 30 kilómetros por hora. Y acá tenemos la pendiente nula o en bajadas y pendientes en subidas. Lo que es la visibilidad de adelantamiento, luego tenemos, para efecto de la determinación de la distancia de visibilidad de adelantamiento, considera que la altura del vehículo que viaja en sentido contrario es de 1.10 metros y que la de ojo de conductor del vehículo que realiza la maniobra de adelantamiento es de 1.10 metros. Acá tenemos la distancia de visibilidad de adelantamiento, la velocidad directriz, kilómetros por hora. Si tengo 30 kilómetros por hora, la distancia de visibilidad de adelantamiento debe ser 200 metros. Si yo tengo una velocidad de 80 kilómetros por hora, entonces la distancia de visibilidad debe ser igual a 540 metros. Consideraciones por alineamiento horizontal. Bueno, vamos a pasar rápidamente las diapositivas. Lo que es la necesidad de la curva de transición, la velocidad directriz kilómetros por hora. Para 20 tenemos un radio de 24, para 60 tenemos 210 de radio, ¿no? Pero en metros. Y luego tenemos la velocidad de directriz. La velocidad de directriz para 80 kilómetros por hora vamos a tener un radio en metros 380, ¿no? Acá tenemos la longitud mínima y la longitud máxima, ¿no? La distancia de visibilidad en curvas horizontales. Mira, matemáticamente nosotros podemos expresar esta fórmula, que la ordenada media es igual al radio de la curvatura, todo esto multiplicado por 1 por coseno, 1 menos coseno por 28.655 entre el radio de la curvatura horizontal. Y el peralte del camino se denomina peralte sobre la elevación de la parte exterior de un tramo del camino en una curva con relación a la parte inferior del mismo, con el fin de contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga, ¿no? Las curvas horizontales deben ser generalmente peraltadas, ¿no? Luego el radio mínimo es igual a la velocidad elevada al cuadrado, todo esto multiplicado por el factor 127 por 0.01, ¿no? Lo que es igual al factor máximo de fricción máxima más el espaciamiento máximo, ¿no? Luego tenemos la fricción transversal máxima en curva, la velocidad directriz kilómetros por hora. Para un 20 tenemos una fricción, un factor máximo de fricción 0.16.
Y así sucesivamente se va a completar el cuadro. Rayos mínimos de peralte máximo tenemos en este cuadro. Para velocidades directrices tenemos tantos kilómetros por hora. Para el peralte máximo está dado en porcentajes. Peralte límite de fricción por el factor máximo tenemos tanto. Calculado el radio mínimo, luego tenemos el redondeo del radio mínimo, ¿no? Pasamos al siguiente cuadro. Porque acá tenemos las coordinaciones de los alineamientos horizontales y verticales, ¿no? Bueno, la calzada tenemos las bermas, ancha de la plataforma, taludes, sección transversal típica. Bueno, acá tenemos la sección típica que puede tener un camino, ¿no? Que nos muestra en la siguiente gráfica. Bueno, detalle típico de corte en tierra y relleno en laderas empinadas. Acá tenemos, se requiere acá una banqueta en los cortes de tierra mayor a los 7 metros de altura. Es decir, que todas las banquetas deben tener senderos de acceso para el empleo del equipo de mantenimiento liviano, ¿no? También estos taludes generalmente deben tener todas las facilidades donde se pueden disponer banquetas de corte de laderas cuando sea necesario para facilitar la compactación con el terreno natural y eliminar deslizamientos. En el capítulo 4 vamos a ver lo que es el drenaje. La parte de estudios de hidrología es un estudio muy riguroso que se tiene que hacer el estudio, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es las consideraciones generales para, para el estudio de hidrología. Hay que tener en cuenta lo que es la finalidad del drenaje superficial, lo que son criterios funcionales, periodo de retorno, riesgo de obstrucción, daños debido a la escorrentía, daños en el elemento de drenaje superficial, daños no catastróficos a terceros y daños catastróficos. Beneficios, hidrología y cálculos hidráulicos, ¿no? Todos esos cálculos se tienen que requerir para hacer un buen diseño, ¿no? Lluvias entre 48 horas y 1 hora, coeficientes de duración tenemos acá en el siguiente cuadro. Luego tenemos valores para la determinación de coeficientes de escorrentía. Los coeficientes de escorrentía tenemos coeficiente de escorrentía en el cuadro número 4.12D y cuadro número 4.12C, ¿no? Bueno, acá tenemos drenajes superficiales en caminos afirmados. Acá tenemos en media ladera, ¿no? Acá tenemos desagües sobre los taludes en relleno. Acá los desagües tenemos en distintas vistas y de distintas formas. Lo que es este es un bordillo de concreto de cemento, bordillo de concreto asfáltico, lo que es cuneta revestida y lo que es entrada de la caída de ensanche, ¿no? Tenemos de varias maneras, de varias formas. Zanjas de coronación, zonas de coronación de recolección. Acá tenemos zanja de coronación. Acá tenemos en la parte inferior tenemos la cuneta que está a una determinada altura. Acá tenemos en la parte inferior tenemos una zanja de recolección. Por cierto, si tenemos por decir si este es un camino, una carretera firmado, tiene que tener una zanja de recolección y la pendiente mínima, ¿no? Que tiene que tener, y por lo tanto tiene que tener una zanja de recolección en la parte inferior. Canal de bajada. La canal de bajada generalmente tiene que, en toda estructura hidráulica, tiene que tener, por decir, el entubado siempre tiene que ser donde hay mayor humedad, donde hay mayor peligrosidad de escorrentía de la lluvia del agua. Generalmente no, en toda estructura tiene que ir siempre tiene que ir conectado con un
el tubo para que pueda drenar con facilidad, ¿no es cierto? Y no pueda dañar el estado físico del suelo, ¿no? O de la carretera. Y el ancho mínimo del tubo que tiene que sobresalir es a 1.20 metros mínimo, ¿no? Planta del canal de la bajada, la merma de la carretera muro cabezal. Acá tenemos el talud en corte, el pavimento talud en corte, cunetas, bueno, ¿no? El ancho empedrado determinado por el flujo. Profundidad mínima 0.50 tiene que tener esto. Canal de bajada, elevación de corte, detalles de alcantarillas tenemos. Empleos de localización y de tipo de alcantarillas. Acá tenemos alcantarillas de paso y protección de piedra. Generalmente, acá tenemos, por decir acá, este es un camino que está entre un puente. Entonces, para que el agua puede generalmente circular, tiene que ser buen diseñado, ¿no? Esto puede ser con concreto simple o también puede ser con un emboquillado, ¿no? Que puede ser pura piedra o con cemento, ¿no? Empedrado. Y también en la base está formado con una membrana geotextil, ¿no? Para que pueda, digamos, permeabilizar, ¿no? El, el flujo, el flujo líquido, ¿no? Luego tenemos los diseños típicos de cunetas. Cuando nosotros diseñamos las cunetas hay de varios tipos, de varias maneras. En corte, revestimiento de piedra, revestimiento asfáltico, en relleno. Tenemos el revestimiento de concreto. Tipos de alcantarillas económicas, en este caso de alcantarillas de troncos, alcantarillas de mampostería de pie, alcantarilla de ladrillo, alcantarilla y pontones de concreto. Acerca de los badenes, un badén generalmente tiene que estar a una pendiente más o menos, ¿no? Suave, ligero. La estructura de un badén del camino, acá tenemos una cama de plancha en la parte inferior. Luego tener el nivel de subrasante, dice, ¿no? ¿No? Del badén. Acá tengo el badén en planta, tenemos cómo está formado un badén, ¿no? Un badén generalmente se hace mediante un emboquillamiento de pura piedra, ¿no es cierto? Pero en una pendiente suavemente, generalmente eso van en los sitios que generan las curvas donde que discurren el agua, ¿no? Cuando llueve, ¿no? Acá sección tenemos, el badén, acá tenemos el badén de concreto que está a 2 metros de 2 a 3% dependiente, ¿ah? Drenaje subterráneo, drenes subterráneos, bueno, lo que nos interesa es generalmente drenes de intersección de longitudinales. Acá tenemos el perfil longitudinal del terreno, de la merma. Mapa del agua, estratos impermeables y curva del descenso de la napa del agua. Acá tenemos drenes de intersección longitudinal, sección en corte y relleno a media ladera. Acá tenemos perfil longitudinal del terreno. Toda esta parte es un perfil longitudinal del terreno. Y acá tenemos, esta parte es la zona con filtración o infiltración. Y acá está el estrato impermeable, ¿no? Drenes de intercepción transversales, sección transversal, sección transversal, bueno, y drenes de intercepción transversales. Protección del terraplén. Un terraplén generalmente está formado por una berma, calzada y berma, ¿no? A ambos lados, suelos impermeables, totalmente impermeables. Cuneta de pie de terraplén, un pendiente, capa de harina, un pendiente moderado a nivel freático. Protección del terraplén, suelo impermeable. Capa anticapilar, cuneta, esta es la capa anticapilar, este es suelo impermeable, este es el corte del camino, que está 1 por 0.15, nivel material filtrante, esta partita es un material filtrante para que pueda discurrir, ¿no? Y acá parte más abajito tenemos la cuna de concreto pobre, luego acá más abajito dren colector.
Capítulo 100, geología y sueños, ¿no? Bueno, la parte geológica tiene que hacer generalmente un estudio, el estudio tiene que ser un, digamos, un especialista, lo que es especialista lo que es en el área de geotecnia, ¿no? Bueno, pasamos a las siguientes diapositivas. Acá tenemos la opción de diseño de secciones típicas, secciones transversales típicas, convocar canteras, muros de sostenimiento de mampostería de piedra. Acá los muros tienen que ser generalmente de una mampostería de piedra para que así evitar la erosión o para que pueda, digamos, no puedan erosionar, ¿no es cierto?, ¿no?, las taludes, ¿no? Se tiene que hacer como una especie de protección, ¿no? Sección típica de terraplén plano, sección, bueno, acá tenemos los muros de sostenimiento de concreto ciclopeo. Acá tenemos un muro de sostenimiento, ¿no? En este caso es un muro de sostenimiento en voladizo. En este caso tiene que ser rígido, hecho a base de concreto armado para que pueda estabilizar, ¿no?, todo el empuje del terreno, ¿no?, y mantener también así intacto el suelo, ¿no? Y tipos de muros de sostenimientos tenemos muros de por gravedad, pilotes, tenemos tipos de estructura de sostenimiento, la construcción típica de muros de piedra, configuración de muros de piedra de poca altura, bueno, ¿no? Explotación de tierra armada tenemos. Bueno, el diseño generalmente nosotros lo podríamos hacer el diseño ya sea en AutoCAD o ya sea en Civil 3D. Generalmente nosotros tenemos que hacer el estudio minucioso y el programa generalmente se debe hacer, se puede hacer en cualquier programa, pero preferentemente lo que dominan hoy en día, que todo profesional debería de hacerlo en Civil 3D. Muchas gracias, ingeniero Lizarbe, por darme esta oportunidad.